Muy buenas noches, querido Gilson. Claro, Colombia es el país de la belleza. Colombia es un país muy sufrido, un país que se repone, luego cae, pero aquí estamos gente muy bonita, gente trabajadora y gente muy pujante. Hoy una de ellas es la doctora Ángela María Buitrago. Ella es abogada de la Universidad Externado de Colombia, una de las universidades por excelencia aquí en este país. Cuenta con una especialización en Derecho Penal y Ciencias Criminológicas, una maestría en Derecho Penal y un doctorado en Derecho de la misma universidad. Ha sido profesora de pregrado y posgrado en su alma mater. Hay alguien que tiene el micrófono. Es la música, mi querido Gilson. Ahí ya sacamos, mi querido hermano. Adelante. Okay. En el 2018, les cuento, fue nombrada fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia. Se destacó en el caso del Palacio de Justicia, investigando y acusando altos mandos militares, quienes fueron posteriormente encarcelados. También lideró casos como en contra de exgobernadores de el Meta y el exgobernador del Casanare. Ha sido subsecretaria de la Comisión del Código Penal del Código Penal Tipo para Iberoamérica y miembro de varias instituciones de derecho procesal. En el 2012 aspiró sin éxito a ser personera de Bogotá. Entre 2015 y 2016 trabajó en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos en el caso de los estudiantes de Ayotzinapa. En el 2019 se unió a la OEA como consultora y ha trabajado con la ONU en Honduras. En el 2023 fue una de las candidatas para la Fiscalía General, pero no fue seleccionada. Doctora Ángela María, con todo esa charretera, discúlpeme la expresión, le doy las muy buenas tardes. La está escuchando desde la Patagonia hasta La Guajira, Brasil y Chile. Países como España, México, todo el Cono Sur y República Dominicana. Doctora Ángela María, ¿qué tal esa presentación de su hoja de vida? Muy buenas tardes. Aquí. Carlos, buenas tardes. Un saludo para Mercosur y Radio Mercosur y también para Gilson. ¿Cómo está? Muy bien, doctora. Voy a comenzar por lo siguiente, doctora Ángela María. La ministra, en sus investigaciones a propósito del Palacio de Justicia, y le recordamos a los oyentes que fue el episodio del edificio de la justicia en Colombia, fue tomado por un grupo insurgente llamado M-19, entró violentamente al edificio y tomaron de rehenes a magistrados y funcionarios judiciales. Luego fue bombardeado, a pesar de que los magistrados pedían a grito un diálogo, no fue posible. En imágenes se salieron algunos funcionarios, entre ellos algunos magistrados, y cuando se consumió este episodio doloroso para Colombia, sus investigaciones dieron como resultado que esos magistrados que salieron vivos aparecieron sin ninguna justificación, muertos dentro del mismo edificio tomado por los guerrilleros. Y usted demostró que fueron algunos militares colombianos, doctora Ángela María. ¿Qué lectura le da a esa época triste, doctora? Carlos, gracias por la pregunta, y yo creo que es importante ver también cómo la lectura es una lectura transversal en el tiempo, porque el tema de la guerra, la violencia, el conflicto armado, lo único que ha traído es desapariciones, muertes, tragedias, no solamente en nuestros países, en mi país en particular, que sí, es el más bello del mundo, pero que nos deja como experiencia la necesidad de entender también que un conflicto armado es nocivo para los derechos humanos en toda su extensión.
Lo segundo, también nos deja la realidad triste y lamentable de más de 100 personas muertas en el Palacio de Justicia, más de 10 personas, 15 personas desaparecidas, y también las pruebas han mostrado últimamente, como en la época en que nosotros verificamos, que hay personas que salieron vivas del Palacio de Justicia y bajo control militar fueron llevadas a la casa del Museo del Florero y después desaparecidas. Incluso aquí tenemos una realidad de la necesidad de defender un sistema de derecho, un sistema de justicia, un sistema democrático, en donde tampoco se puede justificar que desaparezcan personas así hubieran sido parte del grupo guerrillero, porque debían haber sido llevadas ante los jueces de la República. En este caso en particular ya hay varias sentencias condenatorias contra las personas que ejecutaron estos comportamientos, que se refieren en particular a la forma como realizaron operaciones en donde detuvieron, retuvieron, torturaron y desaparecieron. Y esto es un ejemplo que yo creo debe ser un elemento también de análisis en nuestros países, y es que el Estado debe ser un garante de los derechos, sea la persona que sea. Desde allí también la necesidad de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de todas las graves violaciones de derechos humanos. Y usted decía al principio, entró el M-19 a sangre y fuego, efectivamente, pero también hubo violaciones de parte de la institucionalidad, y tan reprochable es lo primero como lo segundo. Por esa razón creo que es transversal a hoy, porque muchos de nuestros países están pasando también por estas circunstancias de guerra, conflicto interno, que hace reflexionar en la necesidad de ver que los más lastimados, los más lesionados y los más violentados es la población más vulnerable de nuestros países. Así es, doctora, es la población que sufre y llora y es la población más vulnerable. Así es. Doctora, ¿en qué van esos casos de gente o magistrados, como le repito, salieron vivos y luego aparecieron sus cuerpos dentro del edificio del Palacio? ¿En qué va rápidamente para ya entrar en materia de lo que es su labor como ministra de Derecho y de Justicia y del Derecho aquí en Colombia, ministra? Carlos, frente a las desapariciones tenemos varias sentencias condenatorias, primera, segunda instancia y casación, lo que implica que quedaron en firme estas sentencias contra varios miembros del ejército que procedieron a ocultar incluso a las personas que fueron rescatadas del Palacio de Justicia vivas y que posteriormente desaparecieron. Estas sentencias están en firme contra generales, coroneles, capitanes, sargentos que pertenecían en ese momento a inteligencia. Hay sentencia condenatoria contra 18 miembros del grupo armado guerrillero que fueron investigados, juzgados y sancionados por el delito de homicidio, por el delito de asonada, por el delito de incendio. Y también hay nuevas decisiones en donde se generaron por la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenas contra el Estado colombiano. También decisiones del Consejo de Estado por falla en el servicio, reconociendo la falta adecuada de funcionamiento de la institución y por tanto reparaciones para los familiares de los desaparecidos, muertos y obviamente asesinados. El Palacio de Justicia es una herida que sigue abierta. Acaba de salir una decisión bastante comentada en donde el magistrado Urán, que salió vivo del Palacio de Justicia, que fue reconocido por varios miembros de la sociedad colombiana, saliendo vivo, inclusive periodistas que atestiguaron bajo la gravedad del juramento el haberlo visto en la casa del Museo del Florero, inexplicablemente apareció muerto posteriormente dentro del Palacio de Justicia, y hoy hay una decisión que ha llamado y convocado a el reconocimiento y el desconocimiento de estas circunstancias que ya estaban probadas en todos los escenarios y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La historia del Palacio de Justicia no acaba, y no acaba porque también hemos encontrado personas que estaban en tumbas que no pertenecían a sus restos, y han desaparecido las personas que supuestamente estaban en esas tumbas, lo que lleva también a decir que hay más desaparecidos, hay más incertidumbre, hay más familias que estaban rezando hace 39 años
en una tumba que no pertenecía a su ser querido. Y hoy, después de las exhumaciones ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, encuentran que la persona a la que le estaban rezando, a la que la acompañaban de vez en cuando los fines de semana y le llevaban flores, pues no era su familiar, sino otra persona. Su familiar no está ni identificado ni ha aparecido. En este caso se encuentran 3 magistrados que estaban supuestamente en esas cosas y ya no existen. Y desde ese punto de vista, mire cómo el tema de la revictimización se aumenta, el tema del dolor, la incertidumbre y la falta de verdad y justicia, pues es una constante. Mi querida ministra, te saluda Gilson Carmine acá desde la región trinacional, Brasil, Argentina y Paraguay. Un saludo, gracias por venir ahí, ¿no? En nuestro programa. Y bueno, primeramente felicitarte, ¿no? Tienes una misión muy difícil, está un mes ahí, hoy exactamente el día 1 de julio asumiste como ministra y tiene muchísimas cosas para hacer, ¿no? Tengo varias preguntas, pero la primera de ellas es, ¿cuáles son los principales proyectos que usted como persona quiere implementar en su gestión? Tú ves que hay muchos problemas en el sistema carcerario, hay también determinados problemas con grupos armados y etcétera. Entonces, ¿cuáles son sus prioridades como ministra? Y dentro de todo aquello, ya de antemano dejar ahí nuestra total colaboración. Sabemos que es un trabajo complicado aún más, porque no es un país común Colombia. Colombia es un país que hay un conflicto y, hay que trabajar más que todo con la inteligencia do que con la propia fuerza. Entonces, nos comenta un poquito de eso. Bom dia, Gilson. Muito obrigada. Ah, mira só, fala portugués, ¿eh? Gracias por la pregunta. Te tendría que decir 2 cosas importantes. No he cumplido todavía el mes, lo cumplo el 8 de agosto, ya casi. Pero creo que es importante establecer una prioridad sobre 2 líneas que vienen siendo objeto de investigación, de seguimiento y de dedicación de toda mi vida, que tiene que ver con el acceso a la justicia en términos generales, cómo garantizar el acceso a una justicia a una población que está en medio no de 1, sino de 8 conflictos según el CICR, cómo trabajar para poder lograr el deshacinamiento del sistema carcelario, que es una línea tan gruesa como pasa en todos nuestros países y que requiere no solamente de nuevas estrategias, sino también de nuevos entendimientos para permear a estos centros carcelarios de derechos humanos, de la necesidad de entender que la persona que está allí no es una persona que requiera extinción desde el punto de vista personal y que al contrario lo que se busca es la resocialización y lo que se busca es la posibilidad de que vuelva a ser útil a la sociedad y entienda que el camino que ha realizado pues es un camino equivocado. Desde allí, digamos que esas 2 líneas tienen una gran importancia en mi función como ministra. Los primeros 24 días que he tenido la oportunidad de estar al frente de este ministerio, he visto la necesidad también de entender que muchas personas han pasado con la finalidad, con la intención y con la decisión de mejorar todo el sistema de justicia, todo el sistema carcelario, pero hay cosas que se siguen quedando en el tintero y aspiro poder avanzar en algunas de ellas con la colaboración de muchas de las personas que pueden generar también acuerdos y pueden generar apoyos. Y esto se refiere también a la sociedad. El entendimiento de que necesitamos pensar en una justicia inclusiva, de que necesitamos pensar en un sistema carcelario apto para personas con una dignidad adecuada. Y desde allí, pues hay muchísimas líneas que usted se imaginará podemos empezar a mirar y a profundizar, y desde ese punto de vista, pues también la articulación, la coordinación con todas las instituciones de justicia, Consejo Superior de la Judicatura, Corte Suprema, Fiscalía,
Corte Constitucional, JEP, que obliga a que todos nosotros en la misma dirección podamos articularnos para generarle un mejor servicio a los habitantes de este país. Y digo habitantes y no solamente colombianos, porque aquí tenemos, gracias a Dios, la ventaja de muchas personas que han migrado de todos los países. Entonces, creo que eso es importante entenderlo. Hay muchas líneas en el desarrollo de esos dos aspectos, que también implica mirar cómo lograr efectividad en la aproximación, en la resolución de los conflictos y en la posibilidad de llevar justicia a territorios que siempre han estado lejos de la fiscalía, de los jueces, del gobierno. Entonces, Colombia, como Brasil, al que recuerdo con mucho cariño y que sé que es un territorio amplísimo y vastísimo, me ha tocado recorrerlo de Brasilia a Río de Janeiro, a Puerto Gallinas, mejor dicho, es un poco parecido a Brasil. Tenemos la necesidad de establecer también mecanismos adecuados para poder determinar obligaciones y derechos. Y esto lleva a que nosotros construyamos en esa dirección política pública, que significará pues llegar a territorio, asumir en territorio, y con el lema de el gobierno actual, Colombia, potencia de vida, pues generar una vida adecuada, una vida digna y una vida con derecho y acceso a muchos de los recursos que siempre para ciertas poblaciones pues no ha sido ni ha estado establecido como una realidad. Y finalmente una línea que no es menos importante, pero que es muy polémica y usted lo entenderá, que le corresponde a este ministerio, que es el tema de las drogas y la política de drogas, entendiendo también las realidades de nuestro país, las obligaciones internacionales y obviamente el flagelo que ha constituido en muchos casos la economía ilícita de estos elementos, así como también de minería, de excavación, de pérdida de cuencas, de ríos, etcétera, que están acabando con parte de la humanidad y sobre todo con nuestros pueblos originarios. Perfecto. Doctora, ya vamos con el tema de la droga. Yo le voy a hacer una pregunta dos preguntas en una, como se dice. Se prepara don Humberto de Argentina y luego a Manuel Trabajo desde México. La pregunta es la siguiente, doctora. El 20 de julio se instaló el nuevo Congreso de la República y nueva mesa directiva. ¿Cuántos proyectos de reforma a la justicia usted radicó o va a radicar? Y la otra es, ¿qué le hace pensar que esta vez sí saldrá una reforma así? No sé, así sea que no se ha logrado antes, querida doctora. Carlos, lo primero, sí, se instaló el 20 de julio. No he radicado ningún proyecto porque yo creo que primero debe haber consensos, democracia, pero también estudios sobre una justicia que se articule sistemáticamente. Y yo lo que aspiro es a que todos los proyectos que de una u otra manera se han presentado antes, durante y después de esta legislatura, pues ver también las prioridades dentro de las líneas en que este ministerio ahora, a partir de mi posesión el 8 de julio del 2024, significa avanzar y adelantar, pero también una serie de propuestas que se han venido articulando como parte de una política general que tiene que ver también con ideas del Consejo Superior de la Judicatura, de la Corte Suprema de Justicia, de los ministerios incluso que impactan en justicia, como es la justicia agraria, que también se va a radicar próximamente. La intención de la reforma a la justicia es pensar cuáles son realmente las claves para que una justicia, y la justicia no solamente es penal, sino la justicia tiene laboral, civil, familia, penal, sea compatible entre ellas, y las políticas no pueden ser ajenas a lo que ya se ha aprobado dentro de las diferentes reformas a la justicia. Entonces la reforma a la justicia va a tener esta mirada. Yo aspiro que se pueda también suministrar elementos que convenzan al Congreso de algo que el Congreso ha sostenido también, en la necesidad de que llegue la justicia a territorios, de que tenga
participación el usuario de justicia y en la resolución de sus conflictos la víctima. Le contaré, eso sí, le prometo, le contaré cuando se vayan a radicar algunos proyectos y sobre esos elementos pues estaríamos ahí. Qué bueno, doctora. Doctor Humberto Benedetto, desde Argentina. Adelante, doctor. Sí, buenas noches, estimados compañeros, buenas noches, señora ministra. En su relato sobre aquella trágica situación de la toma de la Corte Suprema y la recuperación, desde Argentina, que es mi lugar, la información obviamente siempre nos llega de manera cinematográfica, por así decirlo, sin las cuestiones más puntuales. ¿Es un mito? Es la primera pregunta. ¿Es un mito que esa operación fue financiada por el narcotráfico? ¿Es un mito de la serie o realmente usted ha podido probar responsabilidad del narcotráfico en ese evento? Y segundo, precisamente sobre el narcotráfico, que le quiero preguntar, ha habido distintas facetas en cuanto a la lucha contra el narcotráfico en Colombia, pero bueno, sigue siendo uno de los países de mayor producción de cocaína en el mundo, así que quería preguntarle qué ha cambiado o qué es lo que usted pretende cambiar en la lucha contra ese flagelo. Muchas gracias. Gracias por las dos preguntas. Y le diría, señor Benedetto, lo primero, cuando yo investigo como fiscal delegada ante la Corte el caso del Palacio de Justicia, yo no logré prueba fehaciente de la participación activa del narcotráfico, y le voy a decir 3 elementos fundamentales que llevaron a que, si bien es cierto, hubo una conversación con uno de los líderes del grupo, ese líder lo asesinaron en agosto, en Cali, agosto de 1985, y sobre esa base, posteriormente tampoco hubo demostración de dinero, ni de armas, ni de elementos que se le hubieran entregado al grupo guerrillero de esa época para participar en el Palacio de Justicia. Con contarle que el armamento que se levantó en el Palacio de Justicia por cuenta del M-19 eran armas que se habían entregado por Somoza y por Nicaragua, que eran muy viejas, salvo 2 ametralladoras que tenían automáticas, y el resto eran armas que, como lo levantó y lo certificó el ejército colombiano, no tenían ni la modernidad ni la calidad para decir que hubieran invertido algún dinero particular frente a este armamento. Lo segundo, hay claro una serie de informes que están dentro de la recuperación documental de las brigadas, en donde se dice que eso es lo que se tiene que ofrecer mediáticamente, es decir, que se diga que el narcotráfico estuvo involucrado. Incluso se dice que el incendio lo causaron los guerrilleros quemando los expedientes que estaban en la corte para el proceso de extradición. Y le voy a decir la reflexión frente a esa afirmación. Primero, era una ola mediática que estaba establecida en las órdenes que se daban para crear ese imaginario colectivo. Lo segundo, la extradición, y yo creo que ustedes se aproximan muy fácil a eso. La extradición simplemente es una petición que contiene algunos documentos, muy pocos, entre esas la posibilidad del indictment, pero no existen expedientes. Y tercero, la Corte Suprema de Justicia estaba hecha en mármol. Por lo tanto, la hipótesis de que se habían quemado los expedientes de narcotráfico para negar las extradiciones, pues tampoco se sostenía. Sin embargo, la Comisión de la Verdad dio por cierta la posible participación de este grupo. Yo, como fiscal, nunca encontré prueba, y desde ese punto de vista también lo expongo en las decisiones que fueron objeto de acusación y juicio. Perfecto. Doctor, y la segunda pregunta sobre el tema de las drogas, pues yo le tendría que decir que Colombia no es el más alto productor hoy en día. Usted entiende también que este fenómeno lamentable del cultivo y de la venta de droga, entre otras, ya tiene
una serie de elementos que hacen que otros países lleven la delantera con otros medios que ya ni siquiera hacen rentable la coca, sino que estamos hablando del fentanilo y de una serie de mezclas químicas que también llevan a que otros países nos lleven la delantera en el tráfico de drogas en este tema. Sin lugar a dudas, Colombia lamentablemente ha ocupado un puesto de honor y un puesto de honor muy caro para Colombia, porque a raíz de eso han muerto muchos funcionarios públicos investigando el tema. Hemos sido objeto de muchas historias que no son ciertas y otras que sí lo son, pero lo que quiero decir también es que Colombia se ha propuesto desde hace muchos años acabar con este flagelo, entendiendo que no puede ser bueno tener ni exportación, ni cultivos, ni obviamente producción y traslado de este elemento. Pero también hay que mirar los consumidores. Y usted sabe que en Sudamérica hay mucho consumo, al igual que en Norteamérica. En todos los países el consumo se ha incrementado, incluso Colombia, pero también lo tiene Argentina, lo tiene Chile, lo tiene México. Y sobre esa base también habría que reflexionar en torno a por qué se consume estos elementos, y eso es lo que genera también la oferta y la demanda. Perfecto, doctora Ángela María es la ministra de Justicia de Colombia. Vámonos para México con Manuel Trovajo y luego se prepara Javier desde España. Pues muy buenas noches, yo ahora mismo estoy aquí en España. Muy buenas noches para todos. España. Un saludo. Sí, señor, estoy aquí pasando unos días en mi España querida. Pero bueno, vamos a hablar aquí con la ministra Ángela. Primero, la enhorabuena por tener el cargo que tiene usted. Segundo, otra enhorabuena por tu nombre. Yo pues tengo mi ex mujer y mi hija, que es lo que más quiero, que se llama también Ángela. Entonces, por lo tanto, dice que lo bueno abunda. Entonces, quiere decir que ya de antemano ya pienso que eres buena persona. Muchas gracias, Manuel. Ok, y segundo, pues quería preguntarte, yo también soy de la UNESCO, estoy en tema social, y aquí tenemos pues varios problemas en todos los países, en especial en el tuyo, que en este caso como que hay mucha impunidad ahí en tu país, más del 90%. ¿Cómo vas a retomar ese tema con ese poquito tiempo que llevas? ¿O qué vas a hacer? Que tendrás, me imagino, que tus estudios hechos y cómo puedes reducir que no haya tanta impunidad ahí en tu país. Esa sería la primera pregunta. Gracias por la pregunta, y le diría que la impunidad es un fenómeno que en América Latina y en otros países se ha extendido muchísimo. Haciendo los estudios y los índices de impunidad, realmente el sistema judicial tiene un problema en muchos de nuestros países, en donde en Colombia en particular hay estudios sobre una impunidad superior al 91%. Y esto nos permite decir que si tenemos una impunidad del 91%, pues realmente no le estamos solucionando el problema de justicia a la mayoría de las personas que sí denuncian o que sí demandan. Y esto llevaría a la reflexión de la necesidad de establecer mecanismos que hagan efectivo el acceso a la justicia, de establecer mecanismos que hagan incluso utilización de medios alternativos de solución de conflicto, no solamente por el tiempo de duración de cada proceso, que puede también llevar a la impunidad por prescripciones, por caducidad, etcétera, sino que también obliga a que entendamos que desde ese contexto la impunidad, que es una de las grandes falencias de nuestras sociedades, lleva a inequidad, a falta de verdad y a falta de justicia. Entonces, la forma como se piensa que se puede mejorar esto es no solamente generando normas adecuadas para procesar, gestionar, revisar y admitir todos los casos, sino también para poder solucionar los conflictos, que realmente es lo que busca el derecho. Hay mecanismos de solución de conflictos que pueden ser llevados a otros mecanismos y a otras instituciones. Entonces diría yo que ese es un elemento importante. Se están impulsando estas nuevas tendencias que no son tan nuevas, pero que sí son, desde el punto de vista de los mecanismos como conciliación o mediación, propuestas interesantes para la resolución de conflictos. Y obviamente el acercar la justicia y realmente generar
la conciencia de que los fiscales, los jueces civiles, laborales y demás, pues también tengan condiciones dignas de trabajo, porque el tema de la recarga laboral, de la congestión, lleva sin lugar a dudas a retrasos, y eso lo conoce muy bien la entidad y la institución donde usted labora, don Manuel. Y sobre eso también llevaríamos a pensar que la impunidad es un índice que ha estado presente en los últimos 20 años en las discusiones de justicia iberoamericanas. España también tiene un alto índice de impunidad, usted me lo podrá confirmar, pero independientemente, por ejemplo, a mí me consta cuando se creó el sistema de protección a la mujer y se ha incrementado la agresión a la mujer en todos los países en donde se generó una política de justicia o jurisdicción especial. Y entonces la respuesta o la pregunta sería, ¿y entonces qué hacemos? ¿Qué es lo que está pasando dentro del tema? Y aquí vienen dos cosas: cultura, sociedad y respeto a derechos. Ok, muy bien, doctora Ángela María. Ahora vámonos nuevamente para España, con Javier Pertierra. Adelante, Javier. Pues muy buenas tardes también. Doctora Ángela, me parece que desde su nombramiento tiene usted ganas de evolucionar y de transparencia, y la prueba que está en este programa, pero se me ocurría ahora estar revisando que hay varios, digamos, organismos internacionales de cooperación que podrían servir a todos para compartir y formar y mejorar las prácticas de justicia, entre otras las que señalaba usted de la impunidad, de la lentitud de la justicia, que lo hay en todos estos países iberoamericanos, y bueno, el tema del hacinamiento de las cárceles que usted señala, y también, como no, la importancia que tiene el mantenimiento de la separación de poderes que ustedes llaman la rama judicial. Resumiendo, estos organismos internacionales, que me atrevería para que nuestros oyentes, porque usted los conocerá, a nombrar algunos, como es la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos, la CONJIF, hay otra Cumbre Judicial Iberoamericana, la CJI, hay la Asociación Iberoamericana de Ministros Públicos, en fin, hay una serie de asociaciones internacionales de cooperación en materia judicial que usted conoce muy bien y que me imagino que deban de ser desarrolladas hoy a través, probablemente, como estamos haciéndolo nosotros, de las nuevas tecnologías, repito, para servir a una mayor eficiencia de dicho rama judicial o poder judicial. La pregunta, por lo tanto, va referido a: ¿no cree usted que en un mundo cada vez muchísimo más interrelacionado, donde los cárteles de la droga se han internacionalizado, va a darle usted prevalencia o preeminencia a esta, digamos, cooperación internacional a través de estos mecanismos? Y si usted cree que son tan esenciales estos que yo acabo de decir, como esta Conferencia de Ministros de Justicia a la que usted pertenecía de los países iberoamericanos, ¿cree usted que estos organismos internacionales no deberían de utilizar esas nuevas tecnologías, repito, para formar, mejorar y aprender de las mejores prácticas, y compartiendo esto poder, digamos, que la impunidad, la lentitud, el hacinamiento que señalaba usted y los procesos de independencia del poder judicial no deben de ser contemplados de una manera más genérica, ya que también el crimen organizado se ha internacionalizado? Más o menos esa es la pregunta. Muchas gracias, doctora Ángela. Don Javier, la profundidad de sus preguntas me obliga a decirle que tengo que dejarle de contestar algunas, pero le voy a tratar de contestar tres principales. La primera, la tecnología es una gran herramienta, está incorporada casi en todos los sistemas judiciales hoy en día. Estamos trabajando con la necesidad de entender expedientes digitales, utilización incluso de inteligencia artificial, pero yo creo que la inteligencia artificial no puede reemplazar al hombre, y creo que usted, don Javier, conoce bien el planteamiento de la Convención Europea y del Tribunal Europeo sobre el tema de las tecnologías y de la utilización de inteligencia artificial. Si bien es cierto, son una gran herramienta y ayudarían muchísimo, y sin lugar a dudas, por ejemplo, el tema tecnológico en el sistema carcelario hace una gran diferencia, y en el sistema judicial genera también la posibilidad de mayor acceso, mayor rapidez, mayor particularidad. También hay que mirar los territorios en donde se realiza.
porque la mayoría de países de determinados lugares de América Latina tampoco tienen la capacidad de conectarse fácilmente. Entonces, este también es un problema que se surte en la realidad y hay sitios donde ni siquiera usted tiene señal de internet. 2, tampoco podría trabajar sobre la base de todos los requerimientos que tiene una 4G o una 5G en términos concretos. Incluso nosotros padecemos en Colombia zonas donde todavía no llega correctamente el internet. Esto creo que es un fenómeno que hay que mirarlo también muy particular en América Latina, donde la señal y la digitalización, la tecnología, la cibernética y la telemática tendrían que mirarse con estas realidades. Lo segundo, el juez no puede ser reemplazado y creo que aquí tanto Teresa Armentadeu como el Tribunal Europeo y como todos los españoles que yo conozco en este tema han puesto una alerta importante en el surgimiento de estas nuevas tecnologías, haciendo un llamado de atención también en términos de lo que significa la decisión, la motivación, la necesidad de que el sujeto también sepa cuáles son los parámetros y los caracteres de cómo un juez decide. Y fíjese que aquí el problema con la inteligencia artificial es que estamos dependiendo de un software, de un sistema que no conocemos cómo es precisamente, que se conjuga, cuáles son los sesgos, qué significa hablar también de la posibilidad de criticar o decir que hay un sesgo frente a un determinado de género, de raza, etcétera, para las decisiones que se toman. Todos estos elementos que llevarían a una conversación mucho más larga y más amplia, que le prometo, don Javier, que ojalá la podamos seguir, han sido discutidos en todos esos eventos de los jueces y acaba de pasar el Iberoamericano, lo cual yo también diría que es importante reflexionar en torno a las advertencias que hace incluso el Tribunal Europeo y a las advertencias que se hacen desde la academia y desde las realidades de cada país. Perfecto, mi querida doctora Ángela María, que es la ministra de Justicia de Colombia. Lamentablemente faltó Josefina desde Argentina, que tenía una pregunta, mi compañero Arturo Uzcategui de Venezuela y don Roberto desde México. Pero esta no es la primera vez, querida doctora, que usted va a estar aquí en Radio Mercosur, en Prensa Mercosur. Yo sé que vamos a estar en contacto permanente. Ministra. Claro que sí, gracias por la invitación. Siento, pero tengo una agenda que me obliga a retirarme. Muchas gracias. Hasta luego. Por favor, démele un gran saludo y un abrazo a esa gran periodista María Antonia Castiblanco, siempre amable y presta a colaborar con todos los periodistas internacionales. Esta es su casa. Nos hizo falta el tema de la reforma agraria también, la política de drogas, bueno, en fin, son un abanico de preguntas que, repito, esta no va a ser la última vez. Abrazos, ministra. Abrazos y claro que sí, la jefe de prensa de este ministerio realmente es una persona excepcional. Muchas gracias. Muchas gracias.